Sí, Sí, doctor. 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 Ya, perfecto. Entonces, para más o menos comenzar la clase hay que tener una idea de que el ojo es una estructura cerrada, ¿no es cierto? Donde se está produciendo en el interior agua y se está excretando, de tal manera que se mantiene una presión constante, permanente, dentro de unos rangos de normalidad. No se puede decir que el 20, 18, exacto, no puede ser normal entre 10 y 21. Perfecto. ¿Dónde se produce el líquido o el humor acuoso del ojo? En los procesos ciliares, ¿no es cierto? Se produce y llevan a depositarse donde es la cámara posterior y la cámara anterior, ¿ya? La cámara anterior es el espacio que se encuentra entre la cara posterior del iris y el cristalino, y la cara anterior del cristalino. Y en la cámara anterior es el espacio que se ubica entre la cara posterior de la córnea y la cara anterior del iris, ¿ya? A nivel de este ángulo camerular se llama, entre la raíz del iris y la córnea, encontramos una estructura que es el conducto de Slen, donde están también el trabéculo, por donde el humor acuoso hace su eliminación, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos que el humor acuoso llega a través al tejido trabecular, pasa al canal de Slen, a las venas acuosas y a la circulación sanguínea. De esta manera se elimina el líquido. Entonces, el glaucoma es una neuropatía óptica, o sea, va a atacar el nervio óptico de forma crónica e irreversible. Acuérdense bien esto, es irreversible. No es de que me di cuenta que tengo glaucoma, me voy a poner mis gotas, mi tratamiento y en unos meses voy a recuperar lo que se dañó. No, eso es irrecuperable. Es de carácter multifactorial y se debe por la muerte específica de las células ganglionares de la retina, dando como consecuencia una disminución de los axones derivados de estas células, que clínicamente se detectan con disminución del campo visual. Funciona anatómicamente, se ve daño a nivel del nervio óptico con disminución de las fibras ganglionares y funcionalmente se ve daño en el campo visual, que sin tratamiento causa ceguera. Perfecto. Acá en estas fotografías tenemos un nervio óptico sano, miren cómo se ve rosado, con una excavación pequeña, con unos vasos sanguíneos bien distribuidos, ¿no? En cambio, en este otra fotografía vemos un nervio óptico con glaucoma, donde se ve pálido, se ve con un daño a nivel de una excavación muy grande, sus vasos se ven nasalizados, o mejor dicho, desplazados hacia el exterior, ¿no? Hacia los límites, hacia el borde de la papila. Entonces, incluso los vasos se ven en forma de bayoneta, ¿no? Siguen el puntero, van a darse cuenta que parece una bayoneta. Así es. Es la primera causa irreversible en el mundo de ceguera. Son estimaciones que se hacían para el 2020 de 79.6 millones. Es una prevalencia. En México es la segunda causa de ceguera para el 2019. La forma más común de glaucoma es el de ángulo abierto en los caucásicos, y en los asiáticos es la de ángulo cerrado, tienen ojos más pequeños. Existen más o menos unos 60 millones de personas en el mundo con glaucoma, de los cuales la cuarta parte tienen ángulo cerrado, ¿no? Se estima que más o menos 3.900.000 personas son ciegas por glaucoma. El 70% de glaucoma de ángulo cerrado son mujeres. Muy bien.
En otra parte tenemos la clasificación. La clasificación de glaucoma según su etiología. Tenemos glaucomas de ángulo abierto de tipo idiopático. En donde encontramos glaucomas de presión elevada y glaucomas de presión baja. Glaucomas por bloqueo pupilar. El cristalino se pega con la cara posterior del iris y hace un bloqueo pupilar. Glaucoma por cierre de ángulo agudo, subagudo, cierre angular crónico o combinación. Existen glaucomas del desarrollo, glaucoma congénito, glaucoma juvenil, síndrome de Axenfeld-Rieger, anomalías de Peters, aniridia, otras alteraciones del desarrollo. Hay también glaucomas asociados a trastornos oculares. Por ejemplo, glaucomas asociados a trastornos del endotelio corneal, síndrome endotelial corneal, distrofia polimorfa posterior o distrofia endotelial focal. Glaucomas asociados a trastornos del iris y del cuerpo ciliar, glaucoma pigmentario, iridoesquisis, iris en meseta. Las formas anatómicas del iris pueden producir bloqueos pupilares o cierres angulares. Glaucomas asociados a trastornos del cristalino, síndrome de exfoliación. El cristalino es una estructura que tiene una cápsula. Esa cápsula anterior se comienza a esfacelar, a botar como escamas. Y esas escamas van y tapan lo que es el trabéculo, produciendo una, produciendo una, que la excreción o la afluencia a través del trabéculo del líquido ocular del humor acuoso disminuye y de esa manera aumenta la presión. Hay también glaucomas asociados a trastornos de la retina, la coroides y el disco. Glaucomas asociados al desprendimiento de retina y alteración del disco retiniano. Hay glaucomas neovasculares, por ejemplo, cuando en la retina se produce isquemia, o sea, disminución de la perfusión sanguínea, como sucede en la diabetes, o en obstrucciones de alguna arteria o vasos sanguíneos en la retina, se produce una liberación de factores de crecimiento tisular, aumentando la producción de vasos sanguíneos de mala calidad. Eso lleva a que estos vasos sanguíneos de mala calidad crezcan de manera irracional y comiencen a atacar también la parte del trabéculo, produciendo un aumento de la presión intraocular. Eso se llaman glaucomas neovasculares. Pero también como consecuencias secundarias al tratamiento o a las cirugías de retina, cuando utilizan aceite de silicón, también se produce aumento de la presión intraocular. Glaucomas asociados a tumores intraoculares también se puede dar, ¿no? El uso de corticoides también produce aumento de la presión intraocular en pacientes que tienen, antiguamente, ¿no? Sobre todo en los pacientes reumatológicos que tenían problemas de artritis, lupus y problemas de vasculitis, usábamos corticoides en su tratamiento a grandes dosis y de esa manera se producía aumento de la presión intraocular. No solamente eso, también se producía aumento de la glucosa. Y en casos crónicos se presentaba opacidad de la cápsula posterior del cristalino, cataratas secundarias a uso de glucocorticoides, ¿no? En asmáticos también.
Hay glaucomas asociados con inflamación y traumatismo, por ejemplo, glaucomas asociados a queratitis, escleritis y escleritis. Las escleritis, epiescleritis son la esclera y la epiesclera son membranas que se encuentran en el ojo. Son la esclera, como la conocemos, la membrana blanquecina. Encima de la esclera está la epiesclera. Y hay situaciones, sobre todo inmunológicas, que producen que se inflamen estas membranas, produciendo aumento de la presión intraocular. La uveitis es una inflamación de la uvea. A ver, ¿han hecho alguna clase con la doctora Jiménez? ¿Se encuentra Mariela? Hicimos, Doctor, diga doctor. ¿Han hecho clase con la doctora Jiménez? Solamente hemos hecho conjuntivitis y esa es en sí la segunda teoría. La tercera, con ella todavía estamos al pendiente para reprogramar porque en sí la teoría era para hoy día, pero nos dijo que de preferencia la hacíamos después de glaucoma. Ah, ok. No, porque esta es la segunda teoría. Glaucoma es la segunda teoría según la distribución que han Sí, dado. claro, es la segunda. La tercera le corresponde a ella. Todavía no la Ajá. hemos llevado. Ya, perfecto. Entonces, yo quería saber, ¿quién me dice qué es la uvea? La uvea. ¿Alguien sabe qué es la es la uvea? capa media vascular Es la capa media vascular. ¿Y por qué está conformada la uvea? por el iris, el cuerpo ciliar. ¿Y quién está hablando? Karen Vigo. Karen Vigo. Me falta Ya. uno. ¿Qué te falta? Iris, cuerpo ciliar. ¿Y qué sigue después del cuerpo ciliar? La Coroides. coroides. Así es. Entonces, todas esas estructuras se llaman uvea. Y cuando se inflama se llama uveitis. Y las uveitis pueden ser anteriores, medias y posteriores. Entonces, todo eso lleva a una inflamación y aumento de la presión intraocular. Los golpes en los ojos, golpes agudos, también pueden producir aumento de la presión intraocular, ¿cierto? Hay también glaucomas asociados a hemorragias. Entonces, hay una hemorragia intraocular y lleva a aumento de la presión intraocular. Perfecto. Entonces, vamos viendo que glaucoma se puede presentar en un montón de casos, ¿no? Entonces, glaucomas secundarios a cirugías intraoculares, como les mencioné, las cirugías de retina, los glaucomas asociados a cirugía de córnea, muy frecuente, ¿no? El paciente tiene problemas con la córnea, hace úlceras, quedan opacificadas, le dicen, vamos a trasplantarte la córnea, le ofrecen un trasplante córnea, perfecto. Sacan el botón corneal, hacen el trasplante y el paciente queda viendo bien, pero después de un tiempo comienza aún con su calvario, dice, otra vez se me bajó la visión, ¿qué pasó? ¿Qué lo se dan cuenta? La presión aumentó, o después de la cirugía, nada más ahí a poco tiempo, una semana, 2 semanas, aumento de la presión intraocular, ¿qué hacen? Tienen que colocar gotas para la presión. Y esas cosas ya van cambiando la vida del paciente. Entonces, siempre o muy frecuentes que las cirugías de trasplante de córnea van asociadas a problemas de glaucoma, aumento de la presión intraocular. Hay en los casos de afaquia o pseudofaquia también aumenta la presión intraocular. Yo tuve el caso de un paciente que operé, me acuerdo, de glaucoma, de catarata. Se le puso lente intraocular, una cirugía impecable, no había ningún tipo de complicación, todo bien. Al mes vino el paciente de que tenía problemas de presión, se le subía la presión. Tratamiento, timolol, pero el ancianito quería no estar usando gotas. Pues, ¿no? Entonces, se le hizo incluso, pensé que el mismo lente le producía un tipo de reacción, así que cambiamos el lente, hicimos una cirugía y aún así tenía problemas. ¿No? Entonces, esos son los casos en que uno comienza a tener dolores de cabeza después de una operación. Entonces, para una clasificación así más rápida, el glaucoma lo vamos a clasificar en glaucoma primario de ángulo abierto, en glaucoma de ángulo estrecho, en glaucoma secundario y en glaucoma congénito. 4 grandes.
En este cuadro presentamos los factores de riesgo para desarrollar neuropatía glaucomatosa. Uno de los principales factores de riesgo es la edad. Todo paciente o toda persona por encima de los 40 años siempre tiene que hacerse un descarte de glaucoma. Por más que diga, no, pero si yo no tengo ningún familiar con glaucoma, mi mamá no tiene glaucoma, mis hermanos no tienen, mi señor tiene, pero él puede ser el premiado con glaucoma. El que un familiar tenga glaucoma solamente aumenta el riesgo de que puedas tener glaucoma, pero no, eso no te, el que no tenga en la familia no te quita la posibilidad de que puedas tener glaucoma. Así que la edad es importante. Por encima de los 40, toda persona debe hacerse un descarte de glaucoma, no solamente ir a medirse los lentes a la óptica. La raza es más frecuente en morenos, en el ángulo estrecho es más frecuente en asiáticos, entonces tiene que verla. Existen también cardiovasculares, oclusiones venosas contralaterales, la diabetes es un factor de riesgo. Todo diabético tiene que hacer chequearse los ojos siempre. El glaucoma está ahí latente. Enfermedades cerebrales, enfermedades cardiovasculares, hipertensión o hipotensión arterial, hipercolesterolemia, hiperlipidemia, migraña, enfermedad tiroidea, fenómenos vasoespásticos, los miopes. Es muy frecuente que los miopes es muy frecuente que los miopes tengan problemas de glaucoma, sobre todo los miopes altos, no los altos miopes. A ver, ¿quién me contesta cuando un paciente es alto miope o miope alto? Magno. ¿Sabe? ¿Por encima de cuántas dioptrías? Acá dice mayor de 4 dioptrías, pero eso no es. Es por encima de 6 dioptrías, ¿ya? Entonces, el glaucoma de ángulo, la verdad que no sé cómo borrar esta barra de acá. Glaucoma de ángulo abierto. Es un glaucoma crónico y que se caracteriza por una neuropatía, cambios en la papila, deterioro en el campo visual, como lo hemos mencionado, acompañado o no de hipertensión. ¿Por qué acompañado o no de hipertensión? Porque generalmente en la consulta llega y la presión está normal, pero ves el nervio que estaba una elevación muy grande, 0,7, 0,8. El problema es de que tiene la presión no es constante durante las 24 horas del día y puede hacer picos de presión de repente en la madrugada, cuando está durmiendo, y esos picos de presión son los que dañan el nervio óptico. Son, como yo lo digo, es como cuando estás caminando y alguien viene y te cogotea, ¿no? Te dejas sin respiración y se va, ¿no? Ya sigues tú caminando y después de un rato viene otro y te cogotea, entonces llegas recontracansado a tu destino porque te han estado cogoteando todo el camino. Entonces el nervio óptico sufre este tipo de golpes de presión durante las 24 horas del día y esos son los que dañan la fibra nerviosa o dañan la fibra nerviosa. Acá tenemos un videito para ver lo que les expliqué hace un momento, el ángulo camerular. Entonces se produce el humor acuoso y se va hacia su zona de excreción, pero como se produce más de lo que se excreta, el humor acuoso regresa y aumenta la presión. Entonces, no existen teorías de lo que puede estar pasando en el ojo para producir este daño a nivel de las células ganglionares. Entonces, nos dice que existe un proceso degenerativo del trabéculo que reduce el drenaje del humor acuoso y aumenta la presión intraocular, produciendo cambios en la papila óptica y en el campo visual, por compresión de las fibras del nervio óptico, ¿no es cierto? Como el ojo es una estructura, la esclera es una estructura fibrosa, fuerte, dura,
no se distiende así nomás con la presión intraocular. Entonces, el punto de entrada del nervio óptico en la parte posterior del globo tiene un anillo de esclera. Entonces, al aumentar la presión, se ajusta el nervio a ese nivel y produce una comprensión de las fibras del nervio óptico, produciendo ese daño, ¿no? Por aumento o incremento de la presión intraocular. Pero eso no solamente llega a una cuestión mecánica de compresión, sino que eso implica que el flujo exoplásmico esté alterado a ese nivel, ¿no es cierto? El flujo de no solamente exoplásmico, sino también de los vasos sanguíneos y por lo tanto va a haber isquemia. Así es. Entonces se considera que el glaucoma es una situación, una enfermedad isquémica. Ya, acá como podemos ver, ¿no? Este es el nervio óptico, está su entrada de los vasos sanguíneos, la retina, los axones, acá está la lámina cribosa, la esclera, como les mencioné, y eso es lo que se puede, mecánicamente se ajusta y también deja de fluir el flujo sanguíneo, ¿no? El otro dice, aumento de la presión intraocular, dificulta el flujo sanguíneo en la cabeza del nervio, isquemia crónica, atrofia de fibras, ¿no? Ya está, ahí está. Entonces, alteración del flujo exoplásmico, alteración del flujo sanguíneo y, por último, mecánicamente, la estrangulación del nervio óptico en su entrada. Entonces, eso nos lleva a ver que el glaucoma de ángulo abierto se inicia en la edad adulta, es asintomático en la mayoría de los casos, pocos son los que vienen con presión muy elevada. Hay disminución de la visión, puede existir dolor como no también. Hay una incomodidad ocular. Cuando la presión está muy elevada, en algunos casos puede haber halos de colores, alteraciones en la adaptación a la oscuridad. Miren acá en estas fotografías, acá es una visión normal. Esta es una visión con glaucoma reducida, ¿no? Visión normal, glaucoma temprano, glaucoma avanzado y glaucoma muy avanzado. El campo visual está totalmente alterado. Acá tenemos que la presión normal va de 10 a 20, más o menos 2 de mercurio. Tiene que ser en el glaucoma de ángulo abierto por encima de 21. 2 mediciones al día, una presión basal de 4 milímetros de mercurio de diferencia entre un ojo y otro. Ya, si un ojo tiene 12 y el otro 16, ese es sospechoso de glaucoma. Si un ojo tiene 22 y el otro tiene 25, sospechoso de glaucoma. Si tú ves en el fondo de ojo una excavación mayor a 0.6 vertical, eso es sospechoso de glaucoma. ¿Ya? Existe asimetría en las excavaciones de los dos discos ópticos mayor a 0.2, o sea, un nervio tiene 0.3 de excavación y tú lo ves que el otro tiene 0.6, ya por encima de 0.2 de diferencia entre un ojo y otro, eso es glaucoma, ¿no es cierto? O sospechoso de glaucoma. Bueno, básicamente se puede poner ya sospechoso nomás, ¿no? Porque hay que confirmarlo con algún examen. Entonces puede haber hemorragias en astilla a nivel de la papila óptica, hay muestras en el reborde neuroretiniano o atrofia peripapilar también es llamativo. Todas estas características a veces se alteran o, por ejemplo, en los pacientes miopes altos puede coexistir y no darte cuenta que estás haciendo un glaucoma. Ves un nervio grandote porque es un ojo grande y piensas que es normal, ¿no? Entonces, presión intraocular y fibras nerviosas alteran. Esto lleva a la pérdida del campo visual por el ángulo ilicorneal está cerrado, ¿no? Entonces, disminución en el ángulo ilicorneal aumenta la presión intraocular que daña el nervio. Y eso a la vez produce daño del campo visual. Acá, por ejemplo, en esta microfotografía nos dice que es un defecto del campo visual leve, ¿no? Una lesión, una excavación leve, ¿no? Esta es una excavación más grande.
No tenemos el campo visual acá, pero nos dice que existe un escotoma arqueado ya definido y hay adelgazamiento moderado del borde negro definido. En un grave hay pérdida amplia del campo visual y hacia el superior inferior y una excavación marcada, ¿no? Entonces, lesión terminal, ya finalizando lo que está acá, es también un poco, debe ser más grande esta la excavación. El reborde o el borde longitudinal residual es muy pequeñísimo y el campo visual se llama residual, ¿no? Se llama isla de emisión. El diagnóstico, a ver, ¿cómo se hace el diagnóstico del glaucoma? Tenemos que medir la presión y tenemos que hacer un fondo de ojo. La presión se mide con el tonómetro de Goldman, que es el gol estándar. Existen otros tonómetros como el tonómetro aplanático, el de aire y otros electrónicos que han salido, pero el tonómetro de Goldman sigue siendo el gol estándar para la medición de la presión intraocular. Cada aparatito para medir la presión del ojo cuesta $1,000. A ver, acá tenemos, y el otro es el fondo del ojo, pero por situaciones de raza y todo lo demás, existen variaciones anatómicas cuando uno, y sobre todo que no es muy objetivo cuando haces el fondo de ojo y tú digas, para mí esa papila es una excavación 0.3, otro lo ve y dice, para mí es 0.4, y lo ve otra persona y dice, para mí es 0.2, y lo ve otra persona y no hay un consenso, ¿cierto? Entonces, para evitar esas situaciones, han creado equipos que se llaman tomógrafos de coherencia óptica. Estos tomógrafos de coherencia óptica sirven para hacer el estudio anatómico del nervio óptico y de la mácula. Entonces, estos tomógrafos no utilizan rayos X, nada por el estilo, utilizan un haz de luz y ese haz de luz a través de un computador produce una imagen del nervio óptico y hace medidas de cuánto mide la papila, cuánto mide el reborde papilar, cuánto mide la excavación, la copa, te hace medidas de cuál cantidad de fibras ganglionares existen o células ganglionares hay, en qué partes están más disminuidas que en otras. Entonces, con este examen puedes hacer el diagnóstico anatómico y lo complementas con el campo visual. Entonces, si encuentras alteraciones anatómicas y alteraciones en el campo visual, ya haces el diagnóstico de glaucoma. Ajá. Acá dice, esto lo saqué de una exposición sobre glaucoma, un consenso que existe. Entonces, una sexta parte de los pacientes con disco glaucomatoso y cambios en el campo visual tienen una presión menor de 21 milímetros de mercurio durante la visión rápida. Aun cuando el incremento de la presión juega un papel importante sobre el daño papilar, en algunos casos no resulta indispensable su presencia en el glaucoma. Entonces le dicen detención normal. Pero como les mencionaba, ya se ha estudiado de que la presión varía durante las 24 horas del día. Entonces, a veces llegas a la consulta y la tensión está normal, pero ¿quién te mide la presión a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, 2 de la mañana, que de repente puede estar alto, ¿no? Cambia la posición, el paciente está en decúbito dorsal durmiendo, boca abajo durmiendo, y la presión puede estar en un valor dado, pero el paciente le dice, siéntese en una lámpara para medirle la presión, cambió la posición y de repente eso hace que cambie también la presión. Entonces esas cosas no están estudiadas todavía. Pero sí hay que tener en cuenta que el único factor modificable de todo lo que hemos dicho sobre el glaucoma es el factor presión intraocular, porque no puedes modificar la edad, no puedes modificar la raza, no puedes modificar de repente alguna otra patología, no puedes modificar la miopía, el que es miope va a ser miope hasta que se muera,
Entonces, por más de que se opere con láser o se ponga lentes intraoculares o lo que sea, miope siempre. Entonces, todas esas cosas son no modificables, pero sí podemos modificar la presión intraocular, ya sea médicamente o quirúrgicamente, que es ahí donde se enfoca el tratamiento para el glaucoma. Entonces, mantener la tensión ocular en niveles que no produzcan daños a la fibra óptica. Tratamiento médico con colirio, hay pastillas, tabletas, hay láser, hay vías endovenosos también, y cirugía ocular, ¿no? Dentro del tratamiento médico de primera línea tenemos los análogos de prostaglandinas y los beta bloqueadores. Los de segunda línea tenemos los alfa-2 agonistas adrenérgicos, inhibidores tópicos de la anhidrasa carbónica y los prostanoides. Y los de tercera línea, mióticos, agonistas adrenérgicos no selectivos, inhibidores del sistema de anhidrasa carbónica. Más se utilizan los de primera y segunda línea. Y acá tenemos un cuadro con las drogas utilizadas en el glaucoma, con sus nombres comerciales, nombres genéricos, las frecuencias y algunas contraindicaciones que hay que tener en cuenta para su uso. Muy bien. El tratamiento quirúrgico. Son indicaciones del tratamiento quirúrgico. Básicamente lo que hay que hacer es hacer un desagüe en la parte de la esclera para que desfogue la cantidad de exceso que hay de agua en el ojo y de esa manera pueda controlarse mejor la presión intraocular. Este tratamiento se llama el gold estándar también para... Existen muchos métodos, ¿no? De colocación de válvulas, colocación de stents, ¿qué otras cosas más hay? Pero el tratamiento que todavía no sale del mercado, se puede decir, es la trabeculectomía, que tiene los mismos, la misma eficacia que los tratamientos más modernos de colocación de una válvula, ¿no? El problema es el hacerlo bien. Entonces, ¿cuándo usar un tratamiento quirúrgico en el glaucoma? Cuando la terapia médica o láser ha fallado. Cuando otras formas de terapia no son adecuadas o no están disponibles. Cuando la presión meta no ha podido ser alcanzada con medicamentos tópicos. O cuando existe un glaucoma avanzado con presión intraocular elevada y otras formas de tratamiento que no permiten alcanzar el éxito terapéutico. Generalmente son para glaucomas avanzados. Muy bien, eso de acá no lo voy a mencionar porque no hay necesidad. Y eso es todo lo que respecta a glaucoma de ángulo abierto y glaucoma en general. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Entonces, en vista de que no hay preguntas, pasamos al siguiente tema. Muy bien, y continuaremos entonces con glaucoma de ángulo cerrado. Y con este tema vamos a concluir la clase de glaucoma. Como su nombre lo indica, es el glaucoma o el aumento de la presión intraocular que se produce por cierre del ángulo camerular, el ángulo que se forma entre la cara posterior de la córnea y la cara anterior del iris. Entonces, es una enfermedad en la que se eleva la presión y ocurre como resultado de la obstrucción del drenaje acuoso por el cierre parcial o completo del ángulo del iris periférico, ¿no es cierto? Miren, se presenta en mayores de 60, en ojos pequeños cuando tienen hipermetropía, historia familiar de ángulo cerrado, sexo femenino, asiáticos, raza blanca, cristalinos proporcionalmente grandes al crecer, cámara anterior poco profunda y proximidad de la córnea del iris. Entonces, fisiopatológicamente podemos ver acá en la figura
que la teoría del músculo dilatador de la pupila. Existe un bloqueo pupilar relativo. Acá, por ejemplo, el iris, el humor acuoso comienza a presionar el iris, produciendo un iris bombé y poniendo, ven acá, que esto llevaría a que el ángulo se cierre totalmente, ¿no? A nivel del puntero. La raíz del iris está adosada a la cara posterior de la córnea, hay un bloqueo del ángulo de drenaje, la presión aumenta por encima de 45 a 60 milímetros de mercurio de un momento a otro. Estos sí son agudos, ¿no? Y se produce lesión del nervio óptico. El paciente viene con mucho dolor, náuseas, vómitos a la emergencia, ¿no? Existe una clasificación: latente, intermitente, agudo congestivo, postcongestivo y crónico. Entonces tenemos el latente, hay un ataque agudo de glaucoma, no hay síntomas, solamente hay signo del eclipse, ¿no? Y iridotomía periférica con esto. Existe es latente, se puede dar como no también, pero tú ves que el ángulo está cerrado, ¿no? Estás mirándolo en la lámpara de hendidura y ves que el ángulo se puede cerrar en cualquier momento. Así que mejor haces una iridotomía láser para tener una comunicación entre la cámara anterior y la posterior y no tengas problemas de cierre angular y aumento de la presión intraocular. Entonces, latente. Intermitente. Se cierra y solo se abre. Ángulo ocluible más bloqueo pupilar intermitente. Cierre rápido del ángulo, incremento brusco de la presión, se rompe espontáneamente el bloqueo pupilar y el ángulo se abre, la presión baja a lo normal. En esos casos, cuando la presión sube de un momento a otro, tú puedes ver halos de luces, puede haber edema de la córnea un poco, pero gracias a algo del ojo se rompe ese bloqueo pupilar y se va a presión baja nuevamente. Entonces, también acá indicada la iridotomía de la periférica. Así el paciente puede ver halos de luces, cefalea, dolor ocular, ¿no es cierto? El otro es el congestivo agudo o agudo que se presenta. Hay pérdida dolorosa de la visión, el paciente no puede ver, hay un cierre brusco y total del ángulo. Es una emergencia porque pone en peligro la visión del paciente. Pérdida unilateral de la visión rápidamente progresiva, dolor, congestión periocular, el ojo se pone rojo, la córnea se pone blanquecina, la pupila se pone reactiva, con hiporreactiva, náuseas, vómitos, ven la presión está en 50. El paciente tiene que pasar de emergencia, le colocas una vía, le pones manitol y comienza a bajar la presión intraocular, ¿no? Así se ve, miren, está el edema corneal, acá también, las pupilas están dilatadas. Entonces, eso es lo que se presenta. Y existe el congestivo agudo, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Este es el congestivo agudo, disculpe. ¿Y cuál es el tratamiento? Lo mencioné, manitol, 300 cc, seguida de cetazolamida vía oral. Pero hay pacientes que están con mucho dolor, el aumento es muy alto de la presión, están con náuseas y vómitos, no le das vía oral, pero le pones el endovenoso. Le sale una hojita. Tratamiento tópico, pilocarpina para cerrar la pupila, dexametasona para desinflamar, porque quieras que no, ese aumento brusco de la presión es como si te hubieran dado un puñetazo del ojo, entonces lo desinflamas con corticoides. La gente dice, no, pero si los corticoides aumentan la presión, ¿por qué le voy a dar? Está con la presión muy elevada. Porque el beneficio es mayor al darle corticoides, desinflamas el ojo, desinflamas el iris, desinflamas el trabéculo, entonces el drenaje va a ser mejor. Y ya le estás dando también algo para la presión, entonces como que no se va a aumentar mucho la presión, ¿no? Y hay que dejar antiinflamatorios, ¿no? Paciente en decúbito supino durante 1 hora. Así quedan los ojos por la congestión, hay estrías corneales. Atrofia óptica después de un glaucoma de ángulo cerrado agudo. ¿Cuál es el cuadro clínico del ángulo cerrado? Fotofobia marcada, náuseas, vómitos, mareos, disminución de la episodio córnea opaca, irisacia, miriasis fija no reactiva a la luz, presión intraocular elevada a la palpación, ¿no? Presión nervio óptico
excavado, ¿no? En el nervio óptico puedes encontrar excavaciones mayores del 50%, regulares del nivel neuronal, hemorragias en astilla, rechazo nasal de los vasos y atrofia retiniana parapapilar. Acá, por ejemplo, tenemos la córnea un poco edematosa, hay congestión ocular, mira, está todo rojo, hay dilatación o un poco de miriasis de la pupila, ¿no? Que a pesar que le están poniendo luz no reacciona, está dilatada. A nivel de lo que es la cabeza del nervio de la papila hay una excavación marcada, hay irregularidades acá en el anillo neuronal, hay hemorragias en astilla, hay rechazo nasal de los vasos. Miren, acá esta es la zona temporal y los vasos están tirados por el lado, ¿no? Así es. Como lo mencioné, diagnóstico, medir la presión, agudeza visual, hacer ver el ángulo como está, ¿no? Acá este es un gonioscopio, acá estamos viendo el trabéculo, el cuerpo ciliar, el espolón escleral. Tratamiento, estrategias contra la pupila, disminuir la producción de humor apuesto y extraer agua del vitrio, liberar el bloqueo pupilar relativo. Esas son las estrategias. ¿Cómo contraer la pupila? Ledaspilocarpina. Disminuye la producción de humor acuoso, medicamentos, ¿no? Timolol. Extraer agua del vitrio, diuréticos, acetazolamida, manitol. Y liberar el bloqueo pupilar relativo. Muy bien. Eso es todo en cuanto al glaucoma de ángulos cerrados. ¿Alguna pregunta, caballeros? Damas, feliz día a todas las mujeres de esta clase. No hay nada. ¿Preguntas? ¿Preguntas para el examen? Nada. Gracias por los saludos, doctor. Y si de repente nos dan los puntos del examen, ya depende de usted. Los puntos, por eso estoy preguntas de ustedes, ¿cuáles son sus inquietudes? Los exámenes vienen de las clases. Sí, más bien le iba a preguntar si va a subir la clase al aula virtual o me lo envía por correo. Te lo envío por correo. Ya. Ya, entonces de aquí le Me mando haces mi llegar tu correo al WhatsApp y te lo envío. Ya, listo, doctor. Gracias. Muy bien. Entonces, sin más preguntas ni otra cosa, terminamos la clase. Perfecto. Dime, ¿en el aula virtual aparece el post-test? No aparece. No, doctor. Ya tengo que ver eso porque yo ya puse el post-test para cuando debe ser mañana, creo que lo hace. O el jueves, ¿no? Claro. No, el miércoles. ¿podría? Mañana es Sí. post-test y el jueves es práctica. Sí. Pero no les aparece, entonces no está visualizado para ustedes. Ahí tengo que hacer algunos No, es arreglos que de para que repente puedan. tiene que reconfigurar la fecha. Porque a No, veces las fechas están desactualizadas. A ya veces le no puse sé. la fecha. No, que ahí Y en en el todo caso, sistema, más tarde lo veo eso. ¿Ya? más tarde La noche. verifico y le aviso si aparece o no. Ok, perfecto. Ya. Gracias, doctor. Hasta luego, buenas tardes.